Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver rápidamente lo que es Consort. Consort es una guía, por así decirlo, para ayudarnos en lo que viene siendo la conformación o la estructuración de un ensayo clínico o del reporte de los ensayos clínicos. Dirán, pues, a lo mejor yo no estoy haciendo un ensayo clínico, pero bueno, realmente lo que busca Consort es, y por qué se basa en los ensayos clínicos, es porque precisamente los ensayos clínicos aleatorizados particularmente, pues son como una de los aportes de evidencia científica que están considerados como con mayor solvencia o que tienen una calidad alta, no por desmeritar otro tipo de estudios o de diseños, mejor dicho, sino porque aquí como hay control de las variables y se pone a prueba precisamente algún tratamiento, alguna intervención, pues los resultados pueden ser, si la metodología es correcta, pueden ser generalizables y reduce muchísimo la aleatorización, pero muchísimo la cuestión del sesgo por diferentes cosas que van desde el sesgo por el mismo investigador o el sesgo por problemas de aleatorización o de la selección de la muestra, por ejemplo. A lo mejor ustedes no todos van a hacer ensayos aleatorizados, pero sí su metodología o su diseño de investigación sí busca, aunque sea como correlacional, pero sí busca estar estructurado de manera que se puedan eliminar estos sesgos o que quede clara la metodología que ustedes utilizaron y la redacción de sus resultados. Como podemos ver, aquí tenemos simplemente ingresan a Consort Statement, consort-statement.org, y aquí encontrarán ya toda la información respecto a Consort. En Consort van a ver varios documentos. Si pueden ver, pues bueno, aquí se trata de apoyar la evidencia, la investigación basada obviamente en evidencia, y se establecen las recomendaciones para reportar estos ensayos, ¿no? Entonces hay una serie de lists y hay una serie y hay un diagrama que les puede ayudar a desarrollar mejor su metodología. Y recuerden, si está como bien explica la metodología, básicamente esto lo vamos a ver reflejado directamente en lo que son los resultados. Lo que tenemos que hacer es ingresar primeramente al Consort Statement, que aquí es donde vamos a encontrar como la información importante acerca de los puntos y los documentos que vamos a tener, que Consort significa Consolidated Standards of Reporting Trials. Y aquí vamos a ver que podemos tener acceso a lo que es el checklist, el statement completo, es decir, que cada uno de los puntos, el checklist y el diagrama. Aquí, por ejemplo, podemos tener también lo que es el diagrama. Y esto les puede ayudar mucho a ustedes a verificar o a explicar cómo están describiendo su metodología. Por ejemplo, las personas que fueron elegibles, cuáles se excluyeron, los que no cumplieron los criterios de inclusión, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque de repente borramos datos y no decimos por qué, y eso es muy importante, es un sesgo grande, ¿no? Entonces el diagrama nos va diciendo como los que sí recibieron, los que no, para tener claro cómo fue esta asignación. Sobre todo recuerden que aquí se busca la asignación aleatoria, pero aunque así no lo sea, así sea un experimento sin aleatorización, o como se dice en la literatura, un preexperimento o un cuasi experimento, también es importante decir cómo se excluyó y cómo se asignaron a los participantes. El diagrama nos puede dar una luz sobre ello, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Tenemos el diagrama, tenemos el checklist también, que aquí lo podemos ver. Lo descargan y aquí podemos ver el checklist. Y bueno, aquí habla de todo el reporte, ¿no? De reportarlo desde que hacemos el abstract hasta la introducción, los métodos y los resultados, ¿no? Y las discusiones. Entonces, va a depender en qué etapa se encuentren de su estudio. Por ejemplo, si ya están en el apartado de métodos, si hacen un ensayo, un control trial, por ejemplo,
pues ustedes sí pueden decir que lo están reportando de acuerdo a Consort, y eso les va a dar mucha fuerza porque se va a revisar directamente que se cumplan con los parámetros de Consort. Incluso lo pueden meter, por ejemplo, a Prospero, su proyecto, para que ya quede registrado y ya no tengan problema. Pero si se fijan, no hay muchas cosas, muchas cosas son muy parecidas a lo que yo hemos visto, por ejemplo, con App. Entonces, aquí lo importante es, dependiendo de la etapa que estén, pues vayan en este momento, aplíquenlo, ¿no? Por ejemplo, si ya pasaron la etapa de métodos, bueno, revisen que cumplen por lo menos con esto. Sobre todo si hicieron un tipo de experimento, un tipo de intervención, pudieran nada más revisar que esto se cumple y redactarlo de esa manera. Es bien importante, por ejemplo, esto en todos los casos, en todos los trabajos, cómo se eligió la muestra, ¿no? Cómo se determinó. Uno de los problemas que yo veo más grandes o más importantes cuando de repente mandamos a una publicación es que te cuestionan eso, ¿no? ¿Por qué elegiste esa muestra? ¿Por qué no otra? ¿Por qué ese tamaño de muestra? Entonces hay que tener como muy en cuenta esto. Y aquí, en dado caso que se haya dado la aleatorización, pues explicar cómo se dio esta aleatorización, ¿no? En dado caso, cómo fue si fue como, por ejemplo, un proceso de doble ciego o algo por el estilo en la cuestión de la asignación, porque en metodología incluso es muy válido que fuera del investigador sea otra persona quien haga este proceso para, no obstante sea un proceso de aleatorización, aún así disminuir mucho más el riesgo del sesgo por el investigador. Si se fijan, acá también explicamos lo que son los métodos estadísticos. Ahora bien, si ya están en el apartado de resultados, pues bueno, esto va a ser importante porque si ya tenemos bien explicado los métodos, Consort ya nos dice como que sí tenemos que incluir, pues bueno, entonces ahora hacemos como estos pasos, ¿no? Un diagrama de los participantes, que se recomienda muchísimo y es muy básico. Los que ya han visto, por ejemplo, Prisma, van a ver que es como parecido, pero en cuestión de los participantes. Entonces aquí les va diciendo los pasos, ¿no? de lo que debe de cumplir, y ustedes van dando el checklist de que cumplen con eso. Y eso quiere decir que están cumpliendo en este caso en particular, con un proceso, con un ensayo controlado, ¿no? Si bien no necesariamente tiene que ser el ensayo, obviamente no estaría en Consort porque tienen que cumplir con los requisitos, pero sí les ayuda mucho a ver con qué sí cumplen y si su investigación realmente está incluyendo o su reporte está incluyendo lo necesario. Para esto, pues obviamente tienen también otras herramientas como APA, pero esto sería de muchísima ayuda. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden leer los diferentes elementos que deben contener, como el baseline, los outcomes o las estimaciones, etcétera. Y pues bueno, ya al final hablar de la discusión, de incluir las limitaciones que hubo, qué tan generalizable es y pues la interpretación, ¿no? Y pues al final se solicita información, ¿no? Por ejemplo, que se haya registrado el ensayo, ya les digo, por ejemplo, en Prospero puede ser una buena opción, como el protocolo principalmente, ¿no? Y pues decir si hay algún tipo de apoyo, sobre todo cuando son ensayos clínicos, sobre alguna implementación de algún, por ejemplo, un fármaco, pues es muy importante decir si hay una fuente que esté haciendo esto. Entonces, acá abajo, si se fijan en esta misma página, vamos a encontrar lo que es el Consort Checklist y ya nos van a explicar y nos van a dar ejemplos de cómo podemos estructurarlo. Entonces, aquí ya podemos ver los diferentes elementos, ¿no? Introducción, métodos, resultados, y discusión y la otra información. Entonces, con base a esto, ustedes pueden ir redactando, por ejemplo, dependiendo en el apartado en el que se encuentren. Supongo que estará en este momento ya habrán desarrollado los métodos. Revisar cuáles de estos puntos, si están haciendo un ensayo clínico, ojo, deberían de ser una muy buena opción, Consort, por ejemplo. Aquí ya pueden ver cada uno de los pasos y tratar de redactar cada uno de estos pasos de su estudio, ¿no? Me voy nada más a un ejemplo de los participantes, por ejemplo, y vemos, ¿no? Aquí te explica qué es lo que debe ser, ¿no? Una vasta descripción de cómo se eligieron los criterios para los participantes.
De repente tenemos estudios incluso muy sencillos, ¿no? Que tenemos dos grupos, pero no sabemos cómo se asignaron a ambos grupos. Actualmente es muy complicado, por ejemplo, reportar, o que dependiendo de la población, si es muy compleja la población, claro que se permite, ¿no? Pero, o la muestra, pero no está tan permitido que simplemente tengas dos grupos y que no digas de dónde vienen, porque se cree que tú simplemente los agarraste ya formados, ¿no? Y pues obviamente tus resultados no tienen no es que no tengan valor, pero si tú no lo dices, no explicas eso, te pueden cuestionar bastante cómo fue la selección, cómo fue tu intervención para que los resultados se dieran, ¿no? Entonces aquí ya viene una descripción de lo que se debe contener, incluso vienen ejemplos, ¿no? de cómo se debe de redactar. Entonces este es solamente un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Y aquí están los diferentes grupos. Entiendo que en algunos de los casos no habrá todo esto, pero sí habrá el diseño, ¿no? Y sí se tendrá que hacer una descripción del diseño. Si hubo cambios en el diseño, los participantes, cómo se estableció el estudio, y tan sencillo como cuando fueron a aplicar una encuesta, tienen que hacerlo, ¿no? Les digo, Consor es porque sí o sí van a decir que respetaron la metodología Consor, pero puede ser una muy buena guía para que ustedes puedan reportar o puedan determinar si están incluyendo todo lo importante dentro de su investigación. Y aquí vienen otras cosas como la aleatorización, que es muy importante en este tipo de estudios. Bueno, estudios similares, los métodos estadísticos y análisis. Explicarlo, ¿no? Esto lo pueden explicar, ni siquiera ocupan muchas hojas para eso, lo deben explicar de manera clara. Y ahora sí, pasar a la parte de los resultados. Y ayuda mucho como hacer este participant flow, que aquí no lo señala que debe de incluir, ¿no? Y algunos ejemplos. Incluso aquí viene como esta descripción. Esta tabla, mejor dicho, con cada uno de los pasos. Y bueno, y vienen los diferentes elementos que debe de contenerse, ¿no? Y pues posteriormente ya lo vimos, la discusión y otra información. Entonces con base a esto yo creo que ustedes también tienen una guía interesante. Por ahí después vamos a ver si nos da tiempo lo que es el Consor Plus. Pero esto es una guía interesante e importante para el área de la salud. Todos ustedes están en el área de la salud y sí o sí muchos de estos elementos se los van a tener que encontrar. Si vamos, por ejemplo, a la evidencia científica o a la propuesta de evidencia científica de Oxford, del CBM, pues veremos que los RCTs están como muy arriba de la evidencia, no porque sí, por desmeritar a los otros, como les decía anteriormente, sino principalmente porque al tener más control de las variables, pues podemos decir que eso no está influyendo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros mismos como investigador. Y bueno, en términos generales, esto es el Consor, de esto trata así muy general. Ustedes ya pueden darle una buena leída y trabajar un poco con esta metodología, que la verdad es que es bastante aceptada en el área de la salud. Este modelo, por así decirlo, o más que modelo, como esta guía para reportar este tipo de diseños, pero ayudan a otro tipo de diseños. Pues bueno, espero que esta explicación les ayude y espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.